Buenas tardes. ¿Estamos listos? Sí, ¿no? Buenas tardes. Como siempre, agradeceros vuestra asistencia a nuestras tertulias. La tertulia de hoy, como habéis podido ver en las publicidades, en los correos que os ha llegado, el futuro de España en manos de sus arquitectos. Nos hacemos varias preguntas, como siempre. ¿Confianza o incertidumbre? ¿Qué cabe esperar de la juventud? ¿Comprometida o no? ¿Es reversible la situación? Para hacer la presentación de la tertulia de hoy, contamos con Tomás Bor. Tomás Bor es buen amigo mío personal, buen amigo de Avance Social. Tomás Bor es árbitro de fútbol. Luego, cuando tomemos el vino, le preguntáis por el partido de ayer, que veo aquí caras sonrientes. Es manager en Sport Social Market, no sé si lo he dicho bien, empresa vinculada a la inversión deportiva. Y es autodidacta. A nivel político, leo lo que me ha dicho que diga de él. Es un joven falangista, militante de 2 organizaciones. Aparte de esto, yo lo conozco bien, él no está aquí para tratar este tema, porque sea árbitro, como es lógico. Él está aquí porque él es un joven y está comprometido, y eso doy fe de ello, con España. No de ahora, sino de hace años. Eso es. En Avance Social estamos empeñados en que tiene que estar aquí representada la juventud. Los que estamos aquí lo hemos visto desde pequeños, nos lo han enseñado en las diferentes organizaciones donde hemos estado. Y hay una letra, una canción que dice: la juventud siempre arrastra, la juventud siempre vence y la salvación de España de su juventud depende. Nosotros pensamos que es así. Yo ya me callo y le doy paso a Tomás. Así que Tomás, muchas gracias por venir. A vosotros por la invitación. Y adelante, cuando quieras. Bueno, antes de comenzar, sí querría dar las gracias a esta asociación Avance Social por dar la oportunidad a los jóvenes de expresarse, ¿no? He decidido titular a esta pequeña charla: el futuro de España en manos de sus arquitectos. ¿Vale? A raíz de este título, quisiera exponer dos realidades, ¿no?, que atentan contra la juventud. En concreto, la primera parte va a tratar acerca de la juventud en general y la segunda parte de la juventud política. Porque para transformar algo, para evolucionar una realidad, desde mi punto de vista solamente se puede hacer desde el plano político, desde el plano sindical, pero siempre mediante la lucha. Bien. Vamos a ver. La primera... la primera pregunta que me hago es si la juventud de hoy en día, tanto en general como en el plano político, otorga algún tipo de confianza, o es un terreno que siempre siembra dudas de cara al futuro de España. No quisiera ser pesimista, pero dada la realidad y la decadencia en la que están sumiendo a los más jóvenes en nuestros días, desde luego yo considero que el camino que tiene la juventud, la deriva que está tomando, es pésima. Y si este país pierde a sus más jóvenes, desde luego no va a haber nada que lo levante. Así que, bueno, en base a esa decadencia en la que está sumida la juventud, yo veo 4 puntos, 4 pilares que son elementales, ¿no?, en esa decadencia. El primero es, y uno de los más importantes de cara al desarrollo de una persona, que es el sistema educativo actual. Que, bien, yo a raíz del sistema educativo considero que hay una serie de pilares también importantes. Uno de ellos es un sistema educativo profundamente ideologizado. Cuando yo me refiero a un sistema ideologizado, me refiero a un sistema... Perdón.
Me refiero a un sistema que... Pues disculpadme, por favor. Dime agua. Disculpadme. Bien. Hablaba del sistema educativo actual, ¿no? Bien. Hay una serie de pilares que hacen de este sistema educativo algo completamente nefasto y algo que impide realmente a los más jóvenes desarrollarse de cara al futuro como personas, ¿no? Como personas que empleen una capacidad racional que hay que explotar y que en este caso no hacen, ¿no? Debido a la artificialidad de este sistema. Uno de ellos, el primero que he señalado, es la profunda ideologización que tiene este sistema, ¿no? De cara a la corrupción espiritual y moral de los más jóvenes. Un sistema basado en la repetición de contenidos y a raíz de eso el nacimiento del dogmatismo cultural a través de la falta de razonamiento de los contenidos que en este caso se les intenta imponer, ¿no? Por otro lado tenemos la educación familiar. O sea, en nuestros días, aquí es verdad que hay que tener en cuenta varios factores antes de juzgar o antes de emitir ningún tipo de crítica a las familias, como es su situación personal, incluso en ello podemos tener en cuenta también la situación laboral de cada uno de los padres, tal. Pero desde luego una familia, supongámonos, con un padre que trabaja 14 horas diarias, con una madre que trabaja otras 10-12 horas diarias, desde luego la educación que puede recibir su hijo en el seno de la familia, que ahí es donde reside la verdadera educación, es cuanto menos pues nefasta, ¿no? Y si unimos el plano familiar al plano educativo, pues tenemos una bomba de relojería que en plena etapa de madurez pues, puede hacer en este caso del más joven algo pues, completo sin sentido, ¿no? Un ser humano con prácticamente sin ningún tipo de valores, ¿no? O sea, simplemente un prototipo robotizado, ¿no? A raíz de esto, ¿vale? Sí quería señalar una serie de sistemas educativos exitosos en contraste al sistema que tenemos aquí en España, ¿no? Para que se perciba la diferencia entre esa pretensión, ¿no? Por marcar a los más jóvenes aquí desde pequeños en base a la ideología que impera en esta posmodernidad en la que vivimos. El primero, bueno, estos son breves reseñas, ¿no? De breves reseñas que yo por lo menos considero importantes de otros sistemas educativos de otros países que, bueno, pues sí que saben forjar personas y no robots, ¿no? Que acepten como tontos lo que se les imponga. El primer ejemplo es Japón, que con una población de 127 millones de habitantes, y sí que hablamos de un país sumido en la modernidad absoluta, pero sin embargo son líderes en alfabetización, en ciencias y en matemáticas. Por otro lado tenemos Estonia, un país pequeñito, pero que destina el 4% de su Producto Interior Bruto a educación. En España no recuerdo si el porcentaje será igual o será más o menos un poco inferior, ¿no? Pero no es ya el dinero que inviertas en materia educativa, sino cómo estructures ese sistema educativo. O sea, ¿qué quieres que sea de las nuevas generaciones? Por ejemplo, un detalle importante en la educación estonia es que su educación está basada en el forje de personas racionales mediante una enseñanza en valores que impulse a esos estudiantes el día que sean adultos a ser partícipes en una sociedad democrática, pero que tengan uso de razón para poder aplicar eso en el marco democrático de su país. Luego de Suecia, bueno, no hay mucho tampoco que reseñar, pero sí hay un factor muy importante también, que es la clasificación
de los estudiantes a partir de secundaria, o sea, en pleno desarrollo de su madurez, una clasificación basada en las habilidades que ellos muestren de forma natural. O sea, es también, bueno, un contraste muy importante que hay con respecto a la educación pública aquí en España. Y luego, por supuesto, nos vamos a la guinda del pastel en materia educativa, que es Finlandia. Vale, desde mi punto de vista hay, bueno, sistemas educativos mejores que el finlandés, pero sin salirnos de Europa, para mí, desde luego, por lo menos es el mejor, en base a los conocimientos que tengo. Y he hecho una serie de reseñas respecto al sistema finlandés, ¿no? Que además en los últimos meses está dando también mucho que hablar, ¿no? Sobre todo también a raíz de las declaraciones de personas como Emilio Calatayud, también muy implicado en una nueva concepción de la educación, ¿no? Que, bueno, intenta aplicar desde sus herramientas como juez, pero que, sin embargo, obtienen éxito. La verdad es que es muy triste que un juez sepa educar o sepa transmitir los valores de la educación, así como valores y principios, ¿no? Individuales por encima del propio sistema educativo. Es eso. Una sola persona que educa mediante una condena. Eso nos tiene que hacer pensar mucho de lo repelente que llega a ser el sistema educativo, que yo, por desgracia, he tenido la experiencia de vivirlo. Y bueno, pues respecto a Finlandia, para no desviarme más, esto quiero que os hagáis un paralelismo entre el sistema de aquí y el sistema finlandés y los otros que he señalado. Es un sistema, la educación es una educación gratuita, garantizada desde los 7 a los 16 años. En ello te incluye absolutamente todo el material escolar, una comida para los chavales que se tengan que quedar en el colegio y el transporte si ese menor vive a una distancia de más de 5 kilómetros del centro educativo. Fijaros la diferencia que hay aquí. O sea, luego, una educación personalizada, orientada a las características del estudiante, consiguiendo con ello minimizar los riesgos de fracaso escolar. Hasta quinto de primaria en su educación, que bueno, más o menos viene a ser como en España, ¿no? Que comprende hasta los 11 años de edad. Aquí en España lo que se hace es juzgar a un menor en función a unas notas, ¿no? Pues por ejemplo, si fulanito tiene un 10, es mejor que menganito, que es el que se sienta al último, que tiene un 4. Pero no saben comprender por qué menganito tiene un 4 y fulanito tiene un 10. Y sin embargo podemos tener en menganito, y perdóname por emplear este nombre, podemos tener a un futuro artista o a una persona con unas cualidades y un potencial de cara al futuro que este sistema educativo no le está permitiendo desarrollar, porque se basa todo en la repetición de contenidos y en el dogmatismo puro y duro. Por otro lado, bueno, a partir de cierta edad, la valoración y el fomento de la creatividad, de la experimentación y de la colaboración como factores humanos. Y por último, que no menos importante, las ayudas que tienen los padres para conciliar la vida laboral y la familiar. Es algo muy importante porque, como vuelvo a decir antes, sin la educación familiar, por mucho que tú puedas recibir en la escuela, si no te saben forjar en valores en el seno de tu familia, si no te saben transmitir unos principios para que seas hombre el día de mañana, ya me puedes explicar quién fue Galileo Galilei, no te servirá absolutamente de nada, serás un inadaptado social. Y bueno, para finalizar la parte de la materia educativa, sí me gustaría enseñaros un gráfico que sí debería estar presente además en la mente de todos nosotros. Este es un... vamos a ver... Este es un gráfico oficial de la Unión Europea con las tasas de fracaso escolar que hay a día de hoy en todos los países que conforman la Unión Europea. O sea, ¿dónde os pensáis que estamos nosotros? Abajo del todo. Abajo del todo, exacto. O sea, estos somos nosotros.
España, con una tasa del 21,5% de fracaso escolar. O sea, estamos por detrás de todos los países que conforman la Unión Europea y, bueno, de algunos que no están en la Unión Europea. O sea, es terrorífico, la verdad. En fin. Y en base a todo lo que comentaba ahora, hay también otra situación que es muy importante, uno de los pilares también, ¿no?, que conforman a las personas, en este caso a la juventud, que es dada la realidad nefasta del sistema educativo, y luego también la educación familiar en este caso, con muchas familias que, bueno, pues por las circunstancias que sea, son incapaces de educar a sus hijos, ¿no?, y hacen que las escuelas sean quienes lo eduquen. Tenemos aquí tres problemas. Uno de ellos es la pérdida de valores y principios, y sin ello desde luego no puedes ser persona por muchos conocimientos que tengas. Y luego hay dos comportamientos que sí remarco en la sociedad en general de cara a la juventud. O sea, está tan asimilada que la juventud hoy en día, me refiero, o sea, se la considera tan inepta, tan inadaptada, es una generación sin ningún tipo de futuro, ¿no? O sea, es un paréntesis entre la nada y la nada, que yo creo que inconscientemente se han llegado a aceptar dos puntos, ¿no?, en la mentalidad de la sociedad en general, que es la aceptación genérica de la decadencia de la juventud, que a cambio comporta no hacer absolutamente nada por ellos, ¿no? O sea, tomándoles ya como fracasados. Y luego, por otra parte, la tolerancia de comportamientos antiéticos. Pero claro, si previamente no te has forjado en valores, no te has forjado en una serie de principios, y luego el sistema educativo desde luego no acompaña, pues tenemos como resultado estos dos últimos aspectos que desde luego terminan por poner la guinda a un pastel, y me vais a disculpar la expresión, un pastel hecho de mierda, que es lo que a día de hoy, por desgracia, conforma la juventud. Bien, pues terminado este primer punto de la conferencia, os voy a preguntar a vosotros, en base a esto, en base a todo lo que he expuesto, o sea, ¿qué esperamos? O sea, vosotros realmente, ¿qué esperáis de la juventud? O sea, ¿confiáis en la juventud? ¿Dudáis de la juventud? ¿Qué hacemos con la juventud? Es la pregunta. No, sigo. Yo lo voy a dejar al aire. Pensadlo, concluir y bueno, si hay soluciones que aportar, pues desde luego esta es una oportunidad excelente de hacerlo. No quisiera ser pesimista ni mucho menos derrotista, pero desde luego la realidad, por lo menos aquí en España, no nos acompaña para nada. Y pasando al segundo punto, que he titulado ¿qué cabe esperar de la juventud comprometida o no? Cuando yo hablo de compromiso, vuelvo a una cosa que he indicado en este primer apartado, que es, yo solamente entiendo una vía, o en este caso dos vías, para cambiar esta situación, que es la vía de la lucha política y la vía de la lucha sindical también. Papel que, por desgracia, bueno, cierto sector, llamémosle patriótico, pues por desgracia no tiene ahora mismo, ¿no? O sea, viendo lo que impera en la calle y principalmente viendo lo que impera en las universidades y en los colegios de enseñanza pública. Por lo tanto, bueno, voy a enfocar este segundo punto en un plano estrictamente político, ¿no? Pero no como forma de crítica destructiva, sino bueno, una serie de pilares, ¿no?, para pensar y para aportar en el posterior debate una serie de soluciones, ¿no?, para ver cómo se puede cambiar esto. Bien, el primer punto del que quiero hablar es el papel de la juventud en política. A día de hoy, ¿qué papel tiene la juventud en política? ¿Qué representa una persona joven, por muy formada que esté en política? ¿Qué hace un joven en una organización política a día de hoy? Desde
desde mi punto de vista, salvando excepciones que las hay, pero que no son excepciones que rompen la regla, desde luego su papel es completamente nulo. Por otro lado, bueno, este es un tema, la verdad, que se ha hablado en muchos otros sitios. Un tema que bien es cierto suele ser picante según también la persona, ¿no? La persona con la que se esté tratando. Yo lo he tratado también en varias ocasiones, que es el relevo generacional que tiene que haber en determinadas organizaciones políticas. No voy a mencionar ninguna, ¿no? Organización como tal, ¿no? Como motor para poder cambiar algo. Cuando yo trato el relevo generacional no lo hago por una cuestión de capricho, no lo hago por una cuestión de imagen, no lo hago por sacarme la foto y quedar bien. Eso son banalidades que desde luego no conducen a nada, pero al igual que lo puede hacer un joven, llevo viendo mucho tiempo cómo lo hacen personas que no son tan jóvenes. Cuando yo hablo de relevo generacional, hablo de dar la oportunidad de cambiar una determinada posición en una organización por otra persona que sabe apreciar el presente y tiene un nuevo marco de visión de cara al futuro. O sea, simplemente un joven capacitado, ¿no?, para tomar las riendas de una determinada organización. No digo en su punto más alto, pero sí en cualquiera de los campos, ¿no?, que conformen a la organización. Bueno, todo esto basado en las nuevas capacidades que tenga. Esto es, por ejemplo, el marco y el esquema mental que puede tener un joven y que en este caso o en varios casos no tiene una persona que tenga una determinada edad o que ya venga influenciada de una determinada época. Bueno, luego otro punto importante de cara al relevo generacional es la concepción del todo que haya, ¿no?, en función a esa nueva generación. El crecimiento en un mundo que se desarrolla muy rápido. O sea, no se desarrolla como en los años 60, los años 70. O sea, a día de hoy el mundo, ¿no?, la realidad te puede cambiar de un día para otro, de una semana para otro. O sea, ese chip mental para saber adaptarte a eso, a día de hoy lo tiene personalmente la gente más joven, ¿no?, que es la que ha nacido en esta generación de cambios tan bruscos y, bueno, de cambios tan constantes, ¿no?, de cara a todo. Claro, luego, en función a esto, la gente me preguntará, ¿no?, joder, tú lo que quieres es quitarte a todas las personas mayores del medio o a toda la gente que sabe más, que por supuesto que sabe más, y no lo niego, ¿no?, pues por su experiencia, por todo, ¿no?, lo que conforma el saber. ¿Qué quieres hacer? Fusilarlos, dejarlos en un segundo plano, que no tengan ningún tipo de relevancia tras todo lo que han hecho o lo que han intentado hacer. No, pero sin embargo sí considero que hay papeles que son muy importantes en una persona ya de una avanzada edad y que ya ha dedicado toda su juventud y la mejor época de su vida en luchar. O sea, fíjate, qué mejor que poner al frente de esto desde mi punto de vista personal, que poner al frente de una organización o en cualquiera de las ramas de una organización a una persona joven en base a lo que he dicho antes, ¿no?, al nuevo marco de visión que tenga, a la rapidez de adaptación a los cambios que existan, entre otras cuestiones. Y sin embargo, las personas que conformen su entorno sí sean personas que les sepan guiar a nivel moral, a nivel espiritual, que sean personas, bueno, siendo personas experimentadas, sepan ponerles, digamos, ese freno, ¿no?, para que ese fervor de la juventud no haga precisamente cometer los mismos errores que esa otra persona de mayor edad pues haya asumido cometer. Pero es un contraste que a mí me parece muy interesante y que yo creo que se debería valorar y se podría tener en cuenta. A día de hoy, y sí que me voy a permitir dar el nombre de una organización a este respecto, pero porque es una realidad que está ahí y es una realidad que podemos ver. Es una realidad que atrae una organización política que, bueno, se podrá discrepar con eso, ¿no? Eso ya forma parte de la consideración personal de cada uno. Pero poniendo las cartas sobre la mesa, o sea, poniéndolo todo en bandeja, el Hogar Social, por ejemplo, el Hogar Social Madrid, en este caso, tiene al frente a una muchacha, tendrá, si no me equivoco, unos 26, 27 años. Una muchacha joven, que es
Una mujer joven. Una mujer muy joven, además, pues, bueno, para no, pero en base a lo que hay, digamos, en este entorno político. Es muy sorprendente que con sus 26, 27 años esté al frente de una organización llena y repleta de gente joven, pero porque es lo que atrae, o sea, atrae nuevas generaciones. Y sin embargo, en su entorno sí hay personas que le sirven como guía moral, como guía político, incluso también como guía espiritual. Pero fijaos el contraste. Y luego entramos a analizar también la realidad del hogar social. Y podemos ver, o sea, que no es una organización que solamente la conformen una serie de muchachos rebeldes, ¿no?, que se hayan decidido a escribir una moda. Porque una moda no es un sacrificio constante de cara a actos que hagas en la calle, ¿no? O sea, la adscripción también a un entorno que sí te sabe transmitir unos valores y unos principios de cara a la sociedad. Cosa que desde luego no te enseña ni en el colegio y bueno, y por desgracia tampoco se suele enseñar en muchas familias. Pero no solamente vemos gente joven, sino gente más mayor que está harta y que está cansada de haber, no quiero decir tirado, pero no me queda más remedio que decirlo, de haber tirado tantos y tantos años por la borda, tantísimos años de lucha, tantísimos sacrificios que han pagado de las formas más terribles, ¿no?, que uno se puede imaginar. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? En pleno 2017, ¿a cambio de qué ha valido todo eso? Esto es algo que sí, por lo menos considero que sí que tenemos que tener en cuenta. Pensarlo, reflexionarlo, pero todo desde una crítica constructiva, para saber mejorar, ¿no?, y pues para con el tiempo pues que realmente puedan hacer algo sólido y bueno, y que tengamos nosotros pues una voz en todos los planos, ¿no?, de transformación, ¿no?, político, sindical, etc. Luego ya para concluir la cuestión política, tengo muy en cuenta dos aspectos también que están relacionados. Uno es la formación y la ética, en este caso del militante. Un joven se puede comprometer con una determinada organización según la edad que tenga, por una serie de principios que debido a una cuestión de edad pues se entienda, ¿no? Pues con 15 años, y a mí me ha pasado, pues no vas más allá de la unidad de España, pero tampoco con 15 años tienes la capacidad de definir lo que es España, ¿no? Pero sin embargo sientes algo, ¿no? Amas España, ves España como tu nación, pero bueno, más allá de eso, más allá de los 4 pilares básicos con los que terminas accediendo, la inmigración en caso de algunos, la globalización en caso de otros. Bueno, pero eso con 15 años, eso con 16, cuando cumples 20 años, cuando cumples 21, cuando cumples 22 y no pasas de eso, hay dos caminos, y eso yo sí que lo he visto en mi experiencia militante, que es o te largas o te vas, pero porque has quemado ya todos los cartuchos y ves que eso no da más de sí porque no sale del mismo discurso, o simplemente desarrollas tu vida en base a 4 pilares que se convierten en 4 dogmas irracionales con los que, bueno, tú vives feliz, tú vives en tu mundo feliz, pero eres incapaz de ofrecer a cambio ningún tipo de solución a la gente, ningún tipo de alternativa, ¿no? Luego te viene un parado, supongámonos una persona, ¿no?, de clase media, clase baja, ¿no?, independientemente de la clase, da lo mismo. Una persona en cuya familia entren 426 euros al mes, una familia con hijos, una familia a la que desde luego, y siento mucho decirlo, pero en la unidad de España posiblemente le importa un bledo, porque antes le importa que sus hijos coman, que sus hijos vivan dignamente, exacto, y tengan dinero para pagar los libros, ¿no?, antes del comienzo del curso escolar. Claro, yo me imagino en esa situación y yo acudo al clásico que sujeta la banderita, viva España, viva.
Pues mira, tal, sí, España, yo soy español, tal, no sé qué, pero mira, a mí me pasa esto, yo tengo esta circunstancia, y al igual que yo, tengo detrás de mí a tantos millones de personas que viven en la misma circunstancia. ¿Qué soluciones me ofreces tú para salir de esto? ¿Y qué soluciones tiene que ofrecer un dogmático que no ha sido capaz de razonar los pilares por los que se mueve y que a cambio tampoco ha recibido una formación acorde al desarrollo como militante? O sea, a una persona que posiblemente, esto es una realidad que a día de hoy en España hay, o sea, padres que se tienen que quedar sin comer por las noches para que a sus hijos no les falte un mísero plato de arroz con pan. Entre ejemplos que puedo poner bastante peores. ¿Qué le ofreces tú a esa persona en esas circunstancias? ¿Qué le miras a los ojos y le dices que lo más importante es la unidad de España? Cuando no tiene noción alguna de lo que es luchar por España. Claro, pues por desgracia, gente así la tenemos, voy a entrecomillar ese tenemos, pero bien es cierto que en ciertos sectores políticos la tenemos a patadas, por desgracia. Por eso considero muy importante que en este campo, en el campo político, la formación esté presente. O sea, pero no solamente mediante la repetición de contenidos, porque si no estamos entrando en el mismo fracaso que el sistema educativo, sino en un razonamiento de los postulados, ¿no? de la organización en la que esa persona se encuadre, ¿no? Y aquí sí quiero hacer dos diferencias clave que son el adoctrinamiento y el razonamiento, ¿no? El adoctrinamiento desde un punto de vista negativo, también es una palabra, ¿no?, que se puede definir de varias formas, ¿no? Pero el adoctrinamiento yo lo veo simplemente como un moldeo, en este caso del militante, bajo las premisas de una anticultura dominante, ¿no? O sea, es el aislamiento y una postura estéril que impide el desarrollo del potencial humano de ese militante. Por lo tanto, estamos cayendo en un dogmatismo irracional que no conduce a nada. O sea, de gente que entra, gente que se va, gente que tiene la desfachatez de levantar una determinada bandera, pero sin saber explicar todo lo que arrastra esa bandera, o mejor dicho, no ya lo que hay, todo el peso histórico que arrastra, sino todo lo que puede aportar de cara a un futuro. Y a cambio de esta faceta negativa de la formación, que es ese adoctrinamiento negativo, yo destaco el razonamiento, ¿no? Yo lo defino como la asimilación y comprensión de lo aprendido en un marco de enseñanza libre, donde potenciar la capacidad de pensar por uno mismo. Y sobre todo que la persona que en este caso levante una bandera o represente a unas determinadas siglas, lo haga con uso de razón y sepa lo que está defendiendo. Por ejemplo, en mi ejemplo. Pero yo creo que esto ha pasado a muchísimos militantes, ¿no? En mi caso, como falangista y exmilitante de dos organizaciones. Tú ves el yugo y las flechas, lees un poquito por internet, un libro por aquí, un libro por allá, y bueno, ves 4 premisas básicas que te llaman la atención y te terminas metiendo. Vale, eso con 15 años, cumples 16, cumples 17, te vas desarrollando como persona, pero si yo con 20 años sigo sin salir de esas 4 premisas básicas, yo luego me empiezo a preguntar, yo personalmente, individualmente, en mi casa, ¿no? o con mis camaradas o mis amigos, me empiezo a preguntar, digo, vamos a ver, hay gente que pasa hambre, hay X número de parados, hay conflictos geopolíticos en los que también España está involucrado. ¿Cómo soluciono esto con 4 premisas que desde luego no afectan directamente, ¿no? a esa otra realidad? ¿Cómo si soy incapaz? Así que para terminar este último punto, yo creo que la formación en cualquier organización, sea la que sea, tiene que estar... lo primero que tiene que haber formación, una formación constante, y también, pero no basada en esa negatividad, ¿no? que supone
supone lo dogmático, sino también es una formación basada también en el razonamiento, porque si yo pido lo mismo o intento luchar por lo mismo en el sistema educativo, pues qué menos que hacerlo también en un marco que ojalá en un futuro me permita cambiar esta realidad, que es ni más ni menos que el marco político, o según también el campo en el que me enfoque, también el marco sindical. Bien, pues no me quiero prolongar más, y bueno, en base a lo que he expuesto y a lo que vosotros hayáis podido concluir, tengo aquí una tercera pregunta. Fijaos lo decadente que es todo realmente, o sea, de verdad os lo digo, bueno, el tema político, bueno, se puede divagar más, se puede filosofar más, pero en términos generales es sumamente decadente, repito, tanto en lo político como en el sistema educativo o en la educación familiar, ¿no? En buena parte de los casos. Y la tercera pregunta, o sea, en vez de responderla yo, me gustaría que la respondierais vosotros, o que a partir de todo esto que he expuesto surgiera un debate, o bueno, que vosotros me dierais vuestra opinión. Por lo tanto, me gustaría preguntaros a vosotros si, en base a todo esto, veis, al plazo que sea, a medio plazo, a largo plazo o a corto plazo, la situación reversible, o estamos condenados desde luego a la decadencia, ya que aquí en España vuelva a surgir lo que nadie quiere. Y ya creo que me podéis entender con esto. Pues Tomás, muchas gracias por tu exposición. Yo antes de empezar el debate quería decir dos cositas muy rápidas. Es importante también, yo quiero valorar, no lo he dicho al principio, me tiene que disculpar Tomás, no le va a gustar lo que voy a decir, pero me apetece decirlo. Tomás está pasando por una situación un poco complicada ahora, porque su compromiso con España lo demostró en determinadas acciones, o que pueden gustar más, pueden gustar menos. Tomás, por su compromiso, repito, puede gustar más, puede gustar menos, pues a lo mejor en un tiempo breve puede entrar en la cárcel. Esto es importante, yo sé que a él no le gusta que lo digas, pero lo voy a decir. Avance Social está abierto a todo el mundo. En Avance Social, como asociación cultural, hay total libertad de expresión para que el que quiera diga lo que quiera. Podemos no estar de acuerdo, Avance Social, o sí, pero hay que tener eso, hay que tenerlo muy claro. Aquí se puede decir lo que se quiera, como siempre, desde el primer día que hemos hecho conferencias, tertulia, todo el mundo se expresa con educación, con una corrección, como Dios manda, pues no hay ningún problema. Otra cosa es que guste o lo que no, porque si vamos a oír siempre lo que nos gusta, pues chicos, yo creo que es un poco aburrido y yo creo que no enriquece, ¿no? Es nuestra opinión. Ahora yo creo que se abre un debate importante. Aquí con nosotros hay profesionales de la educación, hay responsables sindicales, hay responsables políticos, hay juventud, hay mujeres, poquitas, pero hay mujeres. O sea, hay un segmento importante de... Y bueno, los más veteranos ya han levantado la mano porque ya saben cuál es el mecanismo y ya les tengo aquí apuntado. Ahora, para los que es vuestra primera vez que acudís, vais levantando la mano, por favor. Yo voy tomando nota y por orden riguroso, pues os voy dando la palabra. Y el primero que levanta la mano siempre, yo no sé por qué, es el presidente de esta asociación. Entonces, primero Fausto y después vamos a... Bueno, sí, pues... Fausto. Pues la verdad, no es para tirar cohetes, la cosa. Yo creo que aquí hay fundamentalmente dos problemas en cuanto a la gente joven. Cuando hablamos me recuerda esto la parábola aquella del sembrador, ¿no? Que iba sembrando y una parte de lo que sembró cayó en piedras, otra parte cayó en tal, y una parte cayó en tierra propicia, y aquello germinó, salió y adelante, ¿no? 100 por 1. Perdón, 100 por 1, efectivamente. Bien, pues entonces por ahí hay que ir un poco. Y si nos dedicamos a intentar transmitir algo, pues transmitamos o ¿cómo sería? Establezcamos muy bien cuál es la tierra favorable. Yo veo un problema fundamentalmente en la juventud española que de un tiempo acá estoy notando
Cosa que no nos ha pasado a los que estamos aquí de cierta edad, porque aquellos se encargaban de unos sistemas educativos que no eran, no sé si eran mejores, peores o cómo, pero eran. Y es el adanismo. Es decir, aquí un chaval de cierta edad, joven, no tiene ni idea de lo que ha habido en el mundo antes que él. Y eso en todos los aspectos. En el aspecto histórico, en lo que queramos. Ni idea. Ni idea. Le llama la atención de repente el saber algo. Pero ¿eso ha pasado? Sí, eso pasó. Echar un vistazo a los libros de chavales de 14, 13, 12 años de historia, es auténticamente de irrisión lo que allí se refleja. Yo no sé lo que harán los profesores con semejante material didáctico, pero es poco lo que tienen que hacer. Entonces, puestas así las cosas y visto esto de esta forma, a mí siempre me ha parecido que podía ser tierra propicia, y perdonadme si a lo mejor es demasiado decir, toda esa juventud que vemos cuando gana la selección española un título, que van por ahí con pintarrojeos rojigualdos aquí diciendo yo soy español, español. A mí me da la impresión que aquí hay, ¿cómo os diría? Una especie de gran yacimiento ignorado, no se sabe a qué profundidad, no se sabe en qué extensión, de gente que está deseando que alguien le diga algo. Pero ¿qué ocurre aquí? Y esto creo que Tomás lo ha venido a dejar un poco claro. Es que el sistema es brutal. El sistema es brutal en sus manifestaciones y en su capacidad represora. Vamos, brutal por completo. ¿De qué se está preocupando un sindicato de estudiantes que ha lanzado ahora mismo una huelga? Yo comprendo que los sindicatos, sean de estudiantes o sean de metalúrgicos, tienen que luchar por lo suyo, por lo material y por lo inmediato. Bueno, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque aquí no nos olvidemos de una cosa. Tanto en el aspecto sindical, digamos, en el aspecto sindical laboral, como en el estudiantil, y sé que aquí hay buenos amigos que son sindicalistas. El problema está, y yo sé que de qué sindicatos son, por lo tanto sé lo que voy a decir, creo que se me puede entender perfectamente. Es decir, que como decía cierto intelectual alemán de las entreguerras, y que se murió con 100 y pico años, el problema es que el burgués le ha enseñado al trabajador a apetecer precisamente aquello que a él le apetece. Ese es el problema. Y claro, por ahí vamos a qué. Pues abuelo corto, hasta aquí llego, ¡jo, qué bien vivo, que tengo 40.000 pesetillas más al cabo del tiempo para tirar de ellas! Que está muy bien, porque la vida humana, para ser digna, tiene que tener un soporte material digno. Así de claro. Y está bien que se pelee por eso. Pero ese no es, yo creo, el único objetivo que ha de perseguirse. ¿Cómo, amigo? Esa es la idea. De cómo transmitimos a gente fundamentalmente o preferiblemente joven, en esta situación en que estamos, de represión absoluta por parte de un sistema que puede con todo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cogemos? ¿Para qué? ¿Para que nos digan que somos unos trogloditas, unos retrógrados? Mi impresión, y puede ser un poquito apocalíptica, y esto aquí hay alguno que me lo ha oído decir muchas veces porque soy muy pesado. Aquí algunas cosas se solventarán y no sabemos cómo, porque esa es la otra, pero hay que estar preparados para ese momento, entiendo yo, en todos los aspectos, cuando no salga agua por el grifo. Cuando no venga a cuento pedir que te den 2 días más de vacaciones o 40 duros más al mes, porque resulta que ni tienes trabajo ni duros. Entonces habrá que ver ante esa intemperie, qué es capaz de decir este sistema del que, por cierto, hablar de izquierdas o hablar de derechas es ridículo, porque eso ya no tiene sentido y están mezcladas perfectamente y trabajan en la misma dirección. Entonces, una vez ahí, pues habrá que hacer una especie de gran reservorio de ideas, de gran reservorio de actitudes, de gran reservorio de capacidad de transmitir, para que en un momento determinado, ante una situación, porque yo creo que si esto dura años y años, no, pues seguiremos así, porque con esto, y chicos, liarnos a bombazos contra el sistema tampoco. O sea, no tiene sentido, no tiene escape. Conseguiríamos aquí pues una banda de nihilistas más o menos agresiva al cabo del tiempo, y yo lo veo de esta forma. ¿Qué podemos hacer? Hacernos cada vez más fuertes en lo que somos. Transmitir, como bien ha dicho Tomás, que joder, macho, oye, que el estudio es fundamental, que la crítica es fundamental, que tenemos que saber lo que tenemos delante, que no basta ir por ahí con 4. Joder, macho, yo ya no llevo banderas, ni llevo símbolos, ni llevo nada, con todo respeto para quien los lleva, porque creo que es preferible, con todos los respetos y sin ánimo de molestar a nadie, creo que lo que tenemos que hacer, aun con los símbolos, qué demonios, hacer el gran esfuerzo en saber qué queremos y buscar las formas, machacarnos la cabeza, cómo lo transmito, cómo lo hago llegar. Si somos capaces de hacer eso en unos cuantos años, no sé, pero a lo mejor llegamos a algún sitio. No quiero parecer especialmente negativo, pero atención a cuando el tema se ponga de verdad feo, que se va a poner.
ahí pescará todo el mundo, no solo nosotros, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver. No solamente, al decir nosotros me refiero a los que creemos que hay algo más allá de esto, que hay vida inteligente más allá de lo que estamos viendo, de lo que nos están diciendo que es. Bueno, poco más, era eso. Bueno, antes de dar la palabra a José Manuel, es que todavía me sigo equivocando. Yo me he dado cuenta y me tiene que perdonar, tenemos que tener un representante religioso, tenemos ahí un sacerdote, padre, discúlpeme que no, y estamos orgullosos de que esté entre nosotros. Muchas gracias. José Manuel. Bueno, pues yo primero me parece muy acertado todo lo que ha dicho Tomás, o prácticamente todo. Eso sí. Si me permites un Sí. pequeño inciso, me vais a disculpar porque esta es la primera intervención que hago, ¿vale? En toda la vida, así que si he metido la pata, si es su primera me he vez. equivocado en algo, es mi primera vez, así que... Está muy bien. No, y encima hay que agradecer por el momento que Yo está creo pasando que- personal, que es muy complicado. Pero además, precisamente, quería empezar haciendo una pequeña delimitación biográfica, porque verás, biológica más bien, que sería preguntarte la edad. Si es que puedes. 24. Pues con 24 años, lo digo porque es importante, porque eres joven de verdad. Lo digo porque hoy día vivimos en una sociedad no solamente terrible y meliflua en la educación, tan es así que yo tengo 60 y todavía estoy esperando casi a que me den el carnet joven para sacar un abono de transporte. Porque es que los jóvenes ya no se sabe hasta qué edad llegan. A los jóvenes de 24 años se les trata como si tuvieran 12. A los 40 te siguen diciendo que eres un jovenzuelo, no sé cuántas, te siguen vendiendo motos, que desde luego es todo para engañarte. Entonces está fenomenal que tú con 24 años tengas esa preocupación y ojalá esas cuestiones que se han planteado pues se resuelvan. Eso está claro, porque nos hacen falta muchos jóvenes como tú. Y además te diré, porque y es a donde iba finalmente, porque primero porque hay que decir, en algún momento tenemos que decir, ya no eres joven, o sea, nosotros hablamos de los jóvenes y a ver si vamos a estar metiendo a los jóvenes todavía cuando ya tenemos 50 años. Entonces, hasta ahí hay que decir, los jóvenes hasta qué edad llegan. Pero en algún momento alguien lo tiene que decir, porque cada vez van ampliando la edad y dentro de nada, pues eso, efectivamente. Eso es lo que mi mujer a sus pacientes viejecitas les dice que tienen juventud acumulada. Ya no hay viejos, que hay tercera edad, los jóvenes son Cincuentones somos cincuentoneros. Bueno, Es la última. pero a lo que iba, y efectivamente hace falta crítica, hace falta educación, la palabra que tú has utilizado es la que hace falta formación, hace falta que a los jóvenes les insistamos en que se preparen, no solamente en que griten del lado nuestro, porque evidentemente el lado nuestro, para eso no nos hacen falta voces que saben lo que dicen, y eso a los chicos, a los jóvenes, hay que decirles estudia, prepárate. Y ahí ese tiene que ser el camino. Y es que evidentemente está el adagio ese tan fantástico que si a un joven se le pide poco no te dará nada, pero si le pides mucho te lo dará todo. Y eso es nosotros lo que tenemos, en lo que tenemos que insistir y llegar a intentar formar a los jóvenes en los que les vayamos a decir que efectivamente, como tú dices, tienen que dar la vida en el sentido, no de dar la vida en poniéndose un cinturón de dinamita, sino dar la vida por los ideales, que eso hoy día suena rarísimo. Es un auténtico, eso lo dices donde lo digas y dices, este tío está loco. Pues nosotros tenemos que insistir como el Quijote en esa locura. En la locura de que existen los ideales, de que existen los principios, de que existen los valores y que como tú eres joven, eres el único que los vas a poder sacar a hacer realidad. Y para eso te va a obligar a dar la vida. ¿Nos gusta que no nos hacen caso? Pues chico, mala suerte. Pero tendremos que insistir ahí. Y ya está. Muchas gracias. Eloy. Sí. Bueno, yo, Tomás, realmente interpreto perfectamente tu sensación de tristeza, realmente, en la posición que haces, ¿no? Lo es. Claro, se capta perfectamente. Y yo solamente quiero decir que he tenido la suerte de vivir una generación que tuvo que hacer el servicio militar. Y además yo me pude librar por ser hijo de viuda y sin embargo renuncié a librarme y quise ir a hacer el servicio militar porque me parecía que era una obligación con relación a mi patria, ¿no? Justamente cuando llegué al Círculo de Alcalá de Henares, cuando llegué allí la primera noche me di cuenta de la tontería que había hecho. Bueno, evidentemente tuve la gran suerte de estar todo el servicio militar en el Círculo de Alcalá de Henares, cada 3 meses viendo 5.000 personas, 5.000 muchachos pasar por allí.
y la situación de ese colectivo, como colectivo, con carencia de formación, con carencia a todos los niveles, con falta de valores, como colectivo estoy hablando. Yo creo que la sociedad actual, el joven de ahora, no es peor que el joven de mi generación, ni tiene peores en valores ni formación que en mi época. Hay que distinguir lo que es después los valores individuales, y esos valores individuales los tenemos cuando tenemos la capacidad de entrar dentro de lo que significamos nosotros como ser trascendente, como espíritu vivo, ¿no? Entonces, en algunas maneras, eso nos va a permitir darnos a los demás, pero no darnos porque tengas 24 años, sino cuando se tiene 30, cuando se tiene 50 o cuando se tiene 76. O sea, en cualquier momento, el ser humano, desde su planteamiento individual, tiene la capacidad de esa frase que se llama amor al prójimo, realmente dar algo por los demás. Y se hace en lo que es en el trabajo, en las relaciones sociales, en la familia, con los amigos, en todos los términos. Por lo tanto, el momento como colectivo que estamos viviendo, de relativismo, de que todo vale, de carencia de valores, que es así. Yo estoy convencido que el ser humano desde la individualidad, todo eso lo va a superar. Y la gente joven lo va a superar. A los momentos confusos que pueden venir, hemos tenido esa sociedad del bienestar, que es una auténtica mentira, que la hemos creado mi generación, la sociedad del bienestar, que es una auténtica mentira, porque a partir del 2007 se ha visto que eso era auténticamente un gigante con piel de barro. Ese es el producto que habéis recibido vosotros. Una mentira en cuanto a lo económico, de que todo es gratis, de que el esfuerzo no merece la pena, y realmente os estáis dando cuenta que si no hay esfuerzo, que si no hay mérito, no se avanza. Pero con todo eso, yo te digo, Tomás, que el individuo, desde su parte esencial, tiene capacidad de reacción. Y a la gente joven, por la generosidad de la gente joven, tiene por obligación que estar en buena disposición con el tema este. Yo tengo fe en la gente joven. Yo estoy convencido que ante las circunstancias difíciles que puedan surgir en cualquier nivel, la gente joven dará las soluciones. Vosotros. Pues vamos a ir a un joven, Jaime. Bueno, yo lo primero quiero agradecer a Tomás, que es un gran amigo y camarada y le tengo una altísima estima. Y un poco yendo a respecto a la última pregunta que ha hecho, que si la situación es reversible, yo creo que la juventud es sinónimo de inexperiencia. Nosotros somos personas, bueno, yo por lo menos tengo 20 años y evidentemente pues me quedan muchas cosas por aprender y pues naturalmente como cualquier persona joven pues llevamos menos tiempo en el mundo y hay cosas que tenemos que saber. Pero evidentemente en este mundo la juventud no dejan de ser pues como ovejas entre lobos que continuamente seducidas bien por la droga, bien por yo qué sé, un modo de vida absolutamente hedonista que culmina el placer como la máxima realización del ser humano. Y esto yo creo que a la larga mucha gente, o sea, realmente no creo que la sociedad esté tan podrida, pero una gran parte de la juventud y de la sociedad en general está en un camino mal posicionado y que les va a conducir, yo creo, y nos puede conducir a cualquiera porque estamos todos tentados hasta cierto punto por toda esa porquería, pues al desastre total. Entonces yo lo que veo es que en resistir, en aguantar, en no caer, está la victoria. Quiero decir, a las mujeres, por ejemplo, se está haciendo un hincapié brutal con la ideología de género, el feminismo, vendiéndoles por ejemplo, el no tener hijos, entre otras muchas cosas, y quieren destruir el concepto de pilar más básico de organización social, que es la familia. Entonces, esto a la larga va a reventar por algún lado. Quiere decir, yo creo que en el futuro habrá oleadas de suicidios, de personas frustradas que han sido educadas en unas expectativas de vida absolutamente inalcanzables. O sea,
Esto es así, la juventud se nos ha educado en cierto modo en que viviremos mejor que nuestros padres. Es absolutamente mentira, o sea, no vamos a vivir mejor que nuestros padres, de hecho viviremos peor que nuestros padres, incluso puede que peor que nuestros abuelos, y se nos acerca una oleada de frustración encima total. O sea, yo por lo menos lo veo. Yo estoy estudiando una carrera y veo que después de mi carrera tendré que estudiar un máster y todo para ganar 1.000 euros y bueno, tener un piso en propiedad o cosas de este tipo que mis padres ya han podido hacer, que ni se me pasa por la cabeza. Pero yo lo tengo asumido. Ya no te digo gente que tiene construida su vida en torno a salir jueves, viernes, sábado y domingo de fiesta, consumir enormes cantidades de alcohol y otras drogas, que es algo absolutamente habitual. O sea, no es algo de película. O sea, realmente se droga muchísima gente. O sea, no, yo lo puedo decir que cada vez que sales de fiesta puedes ver, no me atrevo a decir un porcentaje, pero se droga mucha gente y no droga blanda. O sea, se droga, hablo de cocaína y demás. Entonces, esto inevitablemente va a conducir al precipicio. Inevitablemente va a haber oleadas de suicidios, gente muy frustrada y vidas truncadas, sin ninguna duda. Yo creo que la solución es que los que no estamos, me quiero incluir, no estamos en el mal camino, pues construir una familia, aguantar y resistir. Si esta gente a la larga no van a poder tener hijos, bien porque físicamente no van a poder, o bien porque no van a querer. Entonces, inevitablemente el mundo lo heredará la gente, los nuevos niños, los nuevos hombres, y es lo que nos tenemos que preocupar, es de que nosotros, a nuestra gente, que aguante el chaparrón hasta que esto pase, porque esto no se sostiene más. O sea, este sistema no es perpetuo, no caerá, inevitablemente caerá, y esa posición, en cuanto caiga, o la tomaremos nosotros o la tomarán otros, pero este mundo de mentira se va a caer por algún lado, sin ninguna duda. Eso sí. Te voy a dar la razón, pero fíjate que observa que toda esta decadencia a la que yo me refiero, concretamente la sitúo aquí en España. Ahora, sin embargo, ves países como, por ejemplo, puede ser Francia, la capacidad de reacción que está teniendo la propia sociedad, entre ellos muchísima gente joven. Te puedes ir a Austria también, te puedes ir a Hungría, ¿por qué no también a Rusia? ¿No? Vale. La diferencia que hay, que aquí en España tenemos la desgracia de que todos aquellos que somos conscientes de esto que acabas de exponer y que por lo menos queremos cambiarlo, tenemos la desgracia de no ser muchos, de ser poquitos y encima desorganizados. Es así, porque realmente no nos une nada, ¿no? a un tronco común, ¿no? a un marco común, más allá del marco ideológico, de 4 premisas básicas. Pero fíjate que ahí voy a discrepar contigo. A mí nunca me ha gustado la resistencia como definición, ¿no? A mí, yo siempre he sido más partidario de la ofensiva, de una contrarrespuesta, de responder a un hecho en cuestión. Por lo tanto, una minoría bien organizada, una minoría bien encuadrada, dispuesta a cambiar esta realidad, mediante el convencimiento, creo que puede hacer mucho más que la mera resistencia. Porque eso es como si tú tienes tu casa construida, la tienes en unos cimientos muy sólidos, tienes las puertas blindadas, constantemente te van lanzando piedrecitas, chinitas, hasta que va a llegar un momento que te van a lanzar misiles y tu casa no se va a mantener por sí sola. Eso es una cuestión de encuadramiento, de acción y de responder a un hecho. Saber aguantar. Jorge Garrido, después va a Cardesa. Bueno, has planteado muchas cuestiones, la verdad es que comentar todas es imposible. Yo no tengo una visión tan negativa, quizá, sí en cuanto a la sociedad en general, pero no creo que los jóvenes en ese aspecto sean tan diferentes como las generaciones pasadas. Alguien lo ha comentado por ahí y yo estoy de acuerdo. Lo que sí están es más deformados, en eso tienes mucha razón, lo cual me parece un poco contradictorio con otra cosa que has dicho después, porque si los jóvenes están tan deformados, y estoy de acuerdo que en general es así, aunque hablar en términos generales pues siempre es injusto porque hay de todo,
¿por qué esos jóvenes tienen que ser los que lleven la batuta de lo político? ¿Por qué tienen que ser los que dirijan a los demás si están tan deformados? Es decir, ahí yo veo una diferencia. Primero habrá que formarse, primero habrá que tener una juventud en la que poder confiar para darle relevo. Que se le dé la oportunidad de... Sí, pero darle la oportunidad a alguien que tenga las capacidades para cumplir con la misión, porque si solamente el hecho de ser joven, creo que no es un valor. Es decir, es de hecho una inexperiencia, ¿no? No es un valor en sí mismo la juventud. De hecho, que era lo que yo de alguna manera quería resaltar un poco más, yo soy de los que cree que lo importante es el concepto espiritual de la juventud más que el biológico. Es decir, yo recuerdo cuando me afilié a Falange en el año 91, que venía a la sede de Santander, donde yo vivía, un señor de 82 años, que venía con una mobilete desde Puente Viejo, no sé si os suena dónde está, pero está como a 30 y tantos, 40 kilómetros, venía todos los viernes a buscar pegatinas para llenar su comarca y su zona, y se iba con la mobilete por otros pueblos. Murió con 86 años y unos días antes también había estado de pegada. Si ese señor no es un espíritu joven, venga Dios y lo vea. Y conozco a muchos jóvenes de edad que sin embargo yo los mandaba directamente al asilo, porque ni tienen espíritu, ni tienen ganas, ni tienen valores, ni tienen nada de nada. Con lo cual, mucho cuidado con los conceptos biológicos de juventud, porque... De ahí a que haya destacado también el valor de la formación, por parte de quien pueda darla. Claro, pero tú has dado también, aunque sea un poco indirectamente, quizá la clave de lo que vamos a hacer, creo yo, y es una cuestión en la que yo cada vez estoy más convencido con el paso de los años. El sistema es poderoso, lo habéis dicho. Por decir Cataluña es España te pueden caer 4 años de prisión, parece una exageración y sabemos que no lo es, y aquí tenemos pruebas. Pero sí que podemos construir. Es decir, cuando vemos que los valores morales están por los suelos, a lo mejor tenemos que construir y volver a revivificar esos valores espirituales, morales, etcétera, haciendo labor sindical, haciendo labor social, cada uno en su ámbito, y yo eso es un fenómeno que en los últimos años he visto que está creciendo. Hablaba del Hogar Social Madrid, es otro ejemplo. Antes, yo recuerdo cuando yo era más joven, en nuestro ámbito todo estaba absolutamente politizado en el sentido partidista de la palabra. No había asociación, sindicato o lo que fuera que no fuera la tapadera de un partido político. No tenían vida propia. Si había un sindicato de estudiantes, había que decir, ¿el de qué partido es? Si había una asociación cultural, ¿esta de qué partido es? Pues no tenían vida. Sin embargo, ahora sí. Esta casa es un ejemplo. Tiene vida propia, no es hasta uno de ellos la tapadera de ningún partido político. Los sindicatos que funcionan ahora pues también tienen vida propia, con afiliados propios, total, el Hogar Social Madrid, en fin, no sé. Y quizá por ahí es por donde se tenga que empezar. Todo lo de la educación, yo soy un decidido partidario de la educación pública, pero hoy en día, tal y como está, y es efectivamente así, a lo mejor también tienes que construir centros educativos donde educar en valores a la gente, ¿no? En fin, ya concluyo. Te he visto muy pesimista también en el tema este de la resistencia, no resistencia. Yo creo que es una cuestión de estrategia. A veces hay que estar a la defensiva y a veces hay que estar a la ofensiva, depende de las circunstancias, depende del lugar. Los que hemos sido militares durante muchos años sabemos un poco el valor de esas cosas. Depende del terreno, del enemigo, en fin, de muchas cosas. Pero yo sí creo en el valor de la lucha por sí misma. Creo que era, si mal no recuerdo, y a lo mejor alguien aquí con más conocimientos que yo me puede corregir en ese sentido, San Francisco de Sales, el que decía que mientras se lucha se vence y que solamente el que deja de luchar ha perdido. Y yo opino igual. Gracias, Jorge, por tu intervención. Carlos, que a nivel educativo yo creo que puede aportar algo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, Tomás ha hablado de muchos temas. Claro.
es demasiado denso todo, ¿no? Claro, muy amplio. Me vais Yo a permitir, voy- eso sí, la generalización que he hecho sobre varios temas que, bueno, yo Claro, considero es que se tenían que haber tratado No, de una forma más ¿qué concreta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando hablamos de una de las partes de la sociedad, como puede ser la juventud, por el hecho biológico, ¿no? Por enmarcarlo de unos años, otros años de formación, de experiencia, de ir formándote como persona, pues claro, eso está interrelacionado con todo. O sea, no hay, o sea, los jóvenes no existen en un mundo aparte, ¿no? La juventud sí tiene futuro, la juventud tiene el futuro que tiene la sociedad. Según anda la sociedad, sí va a andar esa juventud. Porque es el reflejo, es una parte de ese reflejo, ¿no? Los más adultos tienen otro reflejo, pero todo va a estar lo mismo. Este sistema, hemos hablado, es fuerte. O sea, en ese sentido, esta globalización o este sistema occidental, ¿no? Porque, claro, no podemos hablar lo mismo la juventud occidental de este primer mundo con otro tipo de juventudes, ¿no? Que tienen otro futuro y otra visión del mundo, ¿no? Y es complejo también, y es distinto, porque ellos tienen otros valores y otras maneras de ver las cosas. Pero en este sistema donde estamos nosotros situados, los españoles y los jóvenes españoles, yo creo que la juventud tiene el futuro de su sociedad. Yo no lo veo tan negativo y no creo, igual que han comentado, que la juventud sea peor la de ahora que la de hace 10 años o la de hace 20 años o la de hace 30 años. Es la sociedad es la juventud de este momento. Yo sí que trato con ellos, yo doy clases en una academia que es distinto a un colegio o un instituto, porque la relación con los chicos, con las chicas es otra. Es distinto, además de enseñarles una cadencia de formación de un determinado tema de conocimiento, pues sí que intentamos dar otro tipo de enseñanza o de valores o de otra manera, ¿no? Que muchas veces los profesores en los institutos y colegios no tienen la opción, no es que no quieran, es que yo creo que no tienen la opción. ¿Por qué? Porque el sistema les obliga a eso también, ¿vale? O sea, los chicos, yo sí que les noto que siempre van buscando, o sea, los chicos buscan, o sea, no es que, es más, a veces buscan esos valores que no encuentran en otros sitios, porque en el colegio no se los dan, en casa no lo tienen tampoco, y ellos sí que buscan. Como decía él, es un valor individual en la búsqueda de tus conocimientos personales y de la realidad que vives y esas injusticias que puedes ver y las ves y no las entiendes y vas buscando, ¿no? Y eso, en este mundo de confusión, en esta sociedad tan confusa que vivimos, es muy complicado. La posmodernidad esta que nos ha tocado nos confunde todos los días, y a los chicos, cuando tienes una inexperiencia o esa falta de valores, todavía es más. O sea, faltan referentes en los jóvenes, o sea, no hay referentes sociales importantes que buscan futbolistas, cantantes, actores que salgan en la tele, los chicos que salen esos en Gran Hermano, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de referente que ven. Y no tenemos la suerte ni la fortuna que en los movimientos políticos o partidos políticos que tenían que ser un poco el ejemplo, no pueden encontrarlo allí porque ya lo vemos, o sea, ya vemos lo que tenemos, ¿no? Vemos la corrupción que hay, la falta de valores en esa gente, la falta de palabra, y entonces ellos lo aprenden. Si tú mientes a un chico, el chico ve que todo funciona con mentiras, pues así funciona. Y si se lo ven al que tiene que dar el ejemplo mayor, pues todavía más, ¿no? Entonces es muy complicado decirles esto está mal o esto está bien, es que está bien y que está mal, lo que ayer estaba bien hoy está mal y al revés, ¿no? Entonces todo, yo sí que soy optimista, yo soy optimista, o sea, también por naturaleza soy optimista, pero creo que la gente tiene buen fondo. Si nos fijamos en el mundo, hay muchísimas ONGs, hay mucha gente joven trabajando por otra gente, tanto de iglesia como no de iglesia. La gente se implica, busca ese compromiso. En los partidos de izquierda o movimientos de izquierda, a pesar de lo mismo que son tan sectarios y dogmáticos como los del otro lado, sigue habiendo también esos valores de compromiso y se van buscando, la gente los busca. Lo que pasa es que lo que encuentra a veces es lo que hay, ¿no? Yo sí que creo que esa formación tiene que ser muy crítica en todo, nos tenemos que replantear todo y dudar de todo y
Y otra cosa que yo creo que tiene que haber es el ejemplo. O sea, tiene que haber ejemplos. A veces la lucha estamos tan solos, ¿no? O pensamos que estamos tan solos, hacemos una cosa y pensamos que bueno, que nadie lo ve. Pero creo que la gente lo ve, esas pequeñas acciones que hacemos, cada uno desde su casa, desde su lugar de trabajo, de estudio. Tú piensas que a lo mejor no tiene, tú que yo sé que eres árbitro de fútbol, pues yo sé que tu ejemplo a lo mejor cuando con esos chicos les estás arbitrando y les explicas cosas, oye, esto ha sido mal por esto, por lo otro, eso es un ejemplo, ¿no? Y eso poco a poco se va viendo, y eso es el pozo que tenemos que ir dejando, ¿no? Y eso va creciendo, porque al final nos vamos juntando unos con otros en ese camino, ¿no? Que seamos hoy 20, pues bueno, a lo mejor mañana somos 80, yo creo que no hay que ser tan pesimista y sobre todo no cejar por lo que pensamos, ¿no? Que pensamos en este camino y bueno, más despacio, más deprisa, pero hay que andarlo. O sea que yo creo que tenemos que estar contentos con la juventud y con el espíritu joven que tenemos muchos todavía. O sea que adelante. Gracias, Carlos. Fausto. Sí, es que me he acordado antes de que cuando aquello del 15M, aquellos que acampaban en la Puerta del Sol, ahí al oeste, el 15M era aquello, ¿no? Que ya pasó tanto tiempo que ya no ni se acuerda, como sirvió para tanto. Bueno, pues yo me acuerdo que por entonces aquella gente, manejaba mucho aquella gente, y lo digo con mucha simpatía, manejaba un librito de 100, que no llegaba a 100 páginas, que había escrito un señor francés llamado Stéphane Gesell, que les decía, indignaos. Sí, hay que transmitir a la gente que hay que indignarse menos y hay que exigirse más. Hacer ver que la libertad se alcanza en el ejercicio de las responsabilidades. ¿Y esto cómo se consigue en el mundo actual? Pues no lo sé, pero por buscar una fórmula. Habrá que diseñar una forma de contraeducación a la que la gente se pueda afiliar, a la que la gente pueda venir, donde la gente pueda buscar lo que... Porque lo que acabáis de decir por allí, que la gente busca. O sea, que en el momento en que algo se plantee, pero claro, si vamos a ver, si lo que planteamos, lo que ofrecemos al neófito, entre comillas, es una serie de baladronadas, es una serie de lugares comunes, es, no sé, afinar también cómo presentar aquello en lo que creemos. Mire usted, esto no puede ser ni un tocho de 500 páginas, pero tampoco puede ser una vulgaridad y una generalidad vacía. Todo lo que no sea trabajar, o sea, aquí esto es lo que decía Abraham Lincoln, ¿no? Que es una frase que a mí siempre me gusta mucho. Dice, si me dan 3 horas para abatir un árbol, dedico 2 horas y media a afilar el hacha. Porque desde luego con el hacha afilada voy a funcionar mucho mejor. ¿Qué hacha tenemos? ¿Cómo lo afilamos? Para cortar ese hacha de la contraeducación que nos permita hacer frente a esto. O sea, superar la brutalidad del sistema. Vamos a ver, esto también, el mismo autor alemán que he citado antes decía que el Leviatán en que estamos, bueno, pues que se cree muy seguro, pero que por doquier surgen hombres libres que palpan las grietas del Leviatán para meterse dentro. Pues seamos nosotros esos hombres libres. No actuemos incluso sin esperanza, pero con fe. Yo creo que ese es el motor. Y aquí todo lo que no sea esta lucha no ideológica en cuanto a partidista, sino esta lucha de decir, joder, esta lucha filosófica, esta lucha intelectual, esta lucha de decir, quiero imponer lo que son mis valores morales que no hacen daño y sirven para mucho, que son salvíficos. Bueno, vamos a eso. Eso es lo que hay que hacer, y como creo que decía Jorge, chico, mira, nosotros aquí, en este cuarto, los valores sociales en el suyo, otros en otro. Lo que está claro es que aquí la gente está empezando a mosquearse con ciertas cosas. Estamos viendo, hace poco hemos tenido, y son temas muy mediáticos porque enseguida saltan. Vamos a ver. Aquí ha habido unos gaznápiros, por llamarlos por su nombre, que hicieron hace poco una peliculita que daba asquito verla. Bueno, pues se la ¡boom! A por ello, por las redes sociales famosas. Hubo otros que hicieron una de los últimos de Filipinos, de aquello era un desastre, ¿no? Pues estos tíos eran tontos, le pega un tiro al oficial, con lo cual quería decir que aquellos señores que estaban ahí cercados les mantenía algo más que el miedo al Martín Cerezo, o como se llamara el posterior, o a las morenas, o cualquiera de aquellos. Y ahora sale otra diciendo una barbaridad, una película que tampoco por visto es tan mala, pero claro, que han tenido que salir los turistas. Es decir, que aquí también está apareciendo de forma, si queréis, grosera, de forma elemental. Está empezando a pensar, oiga, miren, ya está bien. Serán pocos, serán muchos. Bueno, pues yo creo que todos esos elementos, todas esas capacidades que afloran, hay que apoyarlas.
y dejarnos, por Dios, de una vez, de purezas ideológicas. Es que yo defiendo de la pata derecha del caballo del Cid. No, es que yo con este tío no me hablo, porque entona mal. Joder, nada más. Dejémoslo por ahí, porque eso no nos lleva a ningún sitio. Arrimémonos unos a otros, hablémonos y planteemos las cosas planteémonos objetivos claros hacia nosotros mismos y hacia lo inmediato. Y a lo mejor al cabo del tiempo podemos organizar un poquito esa pequeña cohesión que, cuando, insisto, no salga agua por el grifo, nos va a venir bastante bien. Manolo. Pues, bueno, más que nada hablar de la juventud y la educación. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué viene esta educación? ¿Por qué cada gobierno que llega lo trata de hacer peor? ¿Por qué tratan de cambiarlo? ¿Por qué cada gobierno que está gobernando cambia 3 veces la política educativa? Pues yo creo que porque la juventud, como semilla de España, lo que quieren es cargárselo. Quieren cargárselo desde el principio. Y no solamente porque sea la juventud, sino porque quieren cargárselo todo a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Que los chicos hoy en día no tienen futuro. Se tiran estudiando un montón de tiempo y no tienen nada que hacer. Porque van a tener un contrato, como dices, de a lo mejor 600 euros, 4 meses al año, y es con lo que tienen que tirar. ¿Qué va a pasar? Van pasando tiempo, no pueden establecer su futuro, y luego cuando llega la hora no tienen ni cotizar cuando lleguen a jubilarse. Lo que está claro que lo que se tiende es a la desaparición de España. Y hay aquí una hidra muy grande, que todos tenemos en la cabeza, que viene a por nosotros. Y bueno, nosotros lo hablamos de España, de nuestra querida España, pero también hay muchas cosas detrás y de Europa. Y ¿qué es lo que pasa? Que no se tienen valores. Se tratan de tirar los valores. O como dice Carlos, llenarlos de famositos y de tonterías y de jugadores de fútbol. Entonces así no se puede hacer nada con este país. Ni con este país ni con la sociedad occidental, que lo que quieren es vaciarnos y llenarnos de otro tipo de personas. Eso es lo que creo yo, pero vamos, que no solamente porque sea la juventud, sino porque la juventud, al ser semilla, la quieren secar también. Eso. Chema, y después, por muy poquito, Yo eso es muy breve. Antón. A mí me da la sensación de que todo lo que estamos escuchando ahora, a mí me suena de haberlo oído hace 20 o 30 años. Tengo 48. La falta de confianza en la sociedad, que se han perdido los principios, que se han perdido los valores y que nos vamos al fondo. Esta situación catastrofista que acabas de describir, a mí ya me suena. Y probablemente dentro de 30 años hay una reunión, si no es aquí, en otro sitio, donde se hable exactamente lo mismo y hay que ver lo bueno que era la generación de 20 años atrás. Al final yo creo que lo importante de verdad es, como solución, incluso el ser humano, los principios y valores que tenga. Porque la transmisión de principios y valores es, se quiera o no se quiera, y eso no va a haber nadie que lo eche atrás en la familia. Por más que se quiera cambiar el concepto de familia. Porque una cosa es lo que se dice de cara a la galería y otra es la que sucede en la realidad. Y nadie es tan idiota de tirarse la piedra a su propio tejado. Y me estoy refiriendo al núcleo familiar como parte esencial, como base de la sociedad. Y en cuanto a la educación de valores y principios, tiene que ser la familia. La cultura en el colegio, y por supuesto se mezclarán las dos cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que es cierto que lo que referías tú con la modificación de las leyes educativas, yo pienso que al final lo que se trata es de buscar borreguitos que el día de mañana te voten y tú te mantengas en el poder. Esa creo que es la verdadera razón, y no creo que haya otra historia. No es que se pretenda destruir, quizás podrá ser una cuestión paralela que no les importe, pero lo que importa de verdad es mantener la silla. Y sobre todo dentro de estos valores, aparte de los que cualquier persona de bien puede tener, creo que hay uno que es fundamental, y es el principio de autoridad. Y esto se ha perdido en la familia y esto se ha perdido en el colegio. Es decir, cualquiera de nosotros, si hubiésemos ido a casa con una nota del profesor,
te llevas la hostia de tu padre, te llevas la hostia del profesor y te llevas la hostia de tu padre luego. Ahora es al revés. Es decir, una nota mala, al final probablemente el que se lleve el golpe sea el profesor por parte del padre. Eso es así. Y termino con una cuestión. Y hay que ser un poquito también optimista. La juventud va a salir adelante y va a sacar el país. Y hay un dato que yo sí compruebo, que esta generación no supera, desde luego la mía, supera la de mi padre y probablemente no, supera a las anteriores. Y es un valor esencial, que yo creo que aquí no hemos escuchado. La generación de ahora hace deporte. Y el deporte tiene una serie de valores y de principios. Cuando se habla de generosidad, en el término sano de la palabra, de compañerismo. Y todos estos valores que Tomás lo sabe como árbitro, lleva el deporte. La juventud de ahora hace muchísimo más deporte, pero años luz de generaciones anteriores. Nada más, es lo que quería decir. Antón Riestra, gracias, Chema. Bueno, yo simplemente voy a darle un poco de ánimo a Tomás, porque yo creo que Tomás, el hombre, estaba en un momento pesimista y no puede ser. Está. Pero el optimismo no es por... Me reitero con muchos de los que habéis hablado, es que yo creo que va en la naturaleza del hombre, va en la naturaleza de las cosas. Es decir, evidentemente, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, estamos viviendo en este momento, concretamente en España, y yo creo que en Europa también, un modelo agotado, un modelo político agotado, en el que se ha intentado tejer un intento de convivir, que no venía nada mal, porque claro, acabamos de dejar un siglo donde nos hemos matado 150 millones de personas, por consideraciones imperialistas por un lado, nacionalistas por otro, y luego en la gran conflicto ideológico del marxismo radical con el liberalismo radical. Se llega a una especie de consenso y bueno, y se está intentando tejer algo. Lo que pasa es que es verdad que a la juventud en este tema se la ha maltratado, porque no se le ha dejado espacio. Las estructuras políticas que se han montado en este momento en España y en la sociedad en general occidental machacan la sociedad civil, porque intervienen en todo. El día menos pensado, hasta las recetas del gazpacho habrá que pedirle permiso al partido radical que opina, ¿no? Si se le echa pepino o no. O sea, es verdaderamente han invadido la sociedad civil. Y pasa lo que ya filósofos nuestros de toda la vida, como Ortega y tal, y pretenden que no se vertebre la sociedad civil. No vaya a ser que nos quite el rollo a los que vivimos del cuento, en el machito político. Entonces, a la juventud en este momento la tiene marginada y entretenida. Hemos montado una sociedad completamente hedonista, una sociedad completamente donde dinero, sexo son los valores que predominan. Esto en nuestro caso particular, en otros no, pero en nuestro caso particular es así. Y sufrimos desde hace además 20 y tantos años ya, algo que ha sido una catástrofe para el otro contendiente, por decirlo así, que era la izquierda tradicional, que levantaba la bandera de la justicia del oprimido contra el opresor. Se les viene abajo el muro de Berlín, se les viene abajo 70 años, gracias a Dios, de totalitarismo marxista radical, y se han lanzado a la carrera, porque tienen que vivir de algo, tienen que vivir de algo. Se han lanzado a la carrera a llenar huecos, y están encontrando unos huecos estupendos, en donde son, pero claro, ¿cuál es el problema de estos huecos? Los podría enumerar un poquito, pero ahora ideologías de género, estamos hablando de un ecologismo agresivo, estamos hablando de un tema de sexos, estamos hablando de un tema de tal, es decir, estamos hablando de un ataque a la raíz de los principios fundamentales que han logrado la tolerancia entre las personas y unos sistemas políticos que respeten sobre todo la libertad de las personas, su libertad de expresión. Y se están atacando los cimientos. ¿Y por qué? Porque se está prescindiendo hoy de algo que al final se la van a dar
porque va contra la ley natural. Porque se está prescindiendo de lo esencial, y es de la trascendencia del hombre. Y el hombre ese, que esos jóvenes que aparecen y que preguntan y que se solidarizan y tal y cual, lo son porque el hombre es eso. Cuando sale en la naturaleza, sale a preguntar, como tú has hecho, y me ha gustado muy bien que tu intervención esté llena de preguntas, porque es que venimos a esto, a la vida. Y moriremos preguntándonos cosas y seguiremos así. Pero al hombre lo que no se puede prescindir es de su trascendencia, de su relación con Dios. Y esto es el ABC del tema. Y esto no se puede tolerar en el pensamiento único global que se quiere implantar. Y estamos viviendo un momento trágico y dramático, y yo te entiendo perfectamente que estés absolutamente tal. Ahora, esto, como va contra la naturaleza de las cosas, acaba cayendo. Hoy me mandaban un WhatsApp que me hizo gracia. Dice, que decía, esta situación tal, acabará cayendo. Ahora, si mandas a tomar por culo a 3 o 4 antes, yo creo que en ese momento hay un montón de gente ya que está harta. Que está harta. No se entiende cómo se puede votar a una hortera como tú y arrolle, si es que no hay un hartazgo de lo políticamente correcto de la gente. La gente quiere que la dejen en paz, quiere vivir en familia, quiere vivir en un respeto a Dios, quiere tener una libertad de expresión, quiere moverse en un mundo de respeto mutuo. Y estamos hartos de que se nos invada. Hay una verdadera invasión de un pensamiento único dominante. Esto, yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Pero no con carácter pesimista, Tomás, en absoluto. La juventud próxima lo sacará adelante. Y tendrá 1000 fórmulas, lo cual no quiere decir que no haya traumas, que puede haberlos. Porque desde luego, concretamente en España, están tocando las narices bastante. Una serie de gentes y con una desfachatez y un descaro que no se puede tolerar. Que tú, en fin, no somos todos tolerantes, no queremos repetir experiencias desgraciadas, pero no soporto el carnaval de Tenerife, joder, no lo aguanto. O sea, es insoportable. O sea, a ver, con perdón, es que llega un momento en que citan lo más, la ira más profunda. Pero, quitado estas anécdotas, la onda de tomar conciencia de lo que somos, y alguien ha hablado de las referencias, los ejemplos y tal y cual, es que claro, es que si pierdes la referencia con una trascendencia del hombre, las cosas van muy mal. Alguien que dice, ¿cómo pudo ser Hitler tal y cómo pues se pudo llegar al Holocausto? Pues mira, porque hubo muchos fascismos que no llegaron al Holocausto ni pretendieron la exterminación de los individuos. A eso se llega porque era profundamente ateo. Así, lo digo así. O sea, esas aberraciones se llegan porque eres absolutamente ateo y no concedes a la vida humana el menor valor trascendente. Los que estamos aquí, pues venimos precisamente, digamos, de un fascismo absolutamente moral, absolutamente católico, absolutamente religioso, absolutamente encardinado con lo más grande. Y esto es un poco, y por eso, pues son características absolutamente distintas. Pero esas referencias son las que nos pueden hacer grandes. Y hablando de lo que decía Fausto, no es que el grifo se vaya a terminar, porque yo creo que todos somos capaces de apretarnos el cinturón. No es el grifo lo que se acaba. No, es que ¿qué sociedad oponemos de valores a la islámica que se nos viene encima? Por ejemplo, que ese es un grifo que chorrea. Del carajo la vida, ¿eh? Que saben lo que quieren y lo que creen. Claro, cuando dices, oye, no, es que, hombre, fíjate, qué locos, qué locura. ¿Y tú qué aportas? ¿El carnaval de Tenerife? Claro, pues te van a barrer. Nos van a barrer. Es decir, este tema, pero no nos van a barrer. O sea, esto es, yo estoy convencido de que esto se lleva muy dentro. Gracias, Antón. Sí, si me permitís, claro que sí. más que nada, y después Carmesa.
A ver, Ángel, perdón. sí, nada. A ver, no, más que nada es ser un poco positiva. Supongo que vosotros ¿no habéis notado en el último año un cambio social? Es decir, antes se atacaba todo y la gente se callaba. Eso que has comentado tú, de Miren Gaztañaga con la película previa fue la de Trueba. Sí. Se montó un poco, no reculó. Pero esta ya, como estaba Planeta detrás, han corrido. ¿Qué pasa? Que van tomando nota. Yo creo que están tomando nota de que hay determinadas barreras que no pueden pasar, y eso también es una labor de cada uno, ¿eh? De no callarte, de ver lo del Carnaval de Las Palmas y que el señor tenga que decir algo cuando hace un año no tendría que haber dicho nada, nos habría llamado de todo y nos habríamos achantado. Entonces es una labor de poco a poco, pero de la gente joven y de los que no somos jóvenes, de todos. Y sí que se puede, ¿eh? Mi opinión. Lo que pasa es que claro, no va a ser inmediato porque es que el camino es fino. Cardesa. Es que Gracias, Ángel. yo creo que la ingeniería social, para que hay una ingeniería social, esto no se improvisa nada. Lo que sí que pretende es a estas generaciones jóvenes es dejarles sin herramientas, o sea, herramientas de funcionar en la vida. Entonces, al quitarte estas herramientas, tanto en la educación o enseñanza en los institutos, colegios, universidad, ya te está llevando a su camino de no levantes la voz, no te metas en nada, dedícate a tus problemas y no mires a los lados, porque igual te vas a la calle o te vas a... etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa falta de herramientas sí que se nota. Yo solo es lo que más puedo notar en la juventud, ¿no? Esa falta de a la hora de un problema buscar soluciones. Ahora un problema para un chico es que se queda sin batería en el móvil. Es así, nos hace gracia, pero es que es así. Hemos llegado a ese límite que el problema es ese. O sea, el problema en una familia que se ha quedado el padre sin trabajo y la madre sin trabajo y les están manteniendo a lo mejor los abuelos o la familia. El problema no es ese para el chaval. El problema que le plantea a su padre: ¿qué pasa con mi móvil? Que me he quedado sin móvil o no tenemos internet ya en casa. Entonces, en eso tan que nos puede parecer tan banal, va mucho, porque al final las relaciones sociales de la gente joven va por esa vía. Y si no estás en esa vía no existes. Y eso da un vacío y una frustración muy grande porque encima el problema social que se va generando es de a tu padre es un fracasado, es incapaz de darme esto. Cuando hace unos años tú podías ver, o hace otras generaciones, si tu padre no iba a tal, tú ibas a trabajar con tu padre, porque se necesitaba un sueldo en la familia, ¿no? Entonces, esa falta de herramientas que hemos quitado a los chicos y esa banalización de todo, de lo que realmente es importante, es banal, y esto es lo importante ahora, estos pequeños problemas, hace que los chicos se queden sin esas herramientas y sean muy manipulables. Enlazando un poco que habéis hablado del Islam, ¿no? Claro, pues que en guetos que tenemos en España, como en Ceuta o en Melilla, los que aparecen que se van a Siria, a otros países a volarse llenos de explosivos, son chicos jóvenes, pues porque están vacíos. En ese vacío de cosas han encontrado una respuesta en Alá, en lo espiritual que les ha llevado a ese lado, y donde se les promete que ese es el camino, y sobre todo también sentirse parte de algo. O sea, eso también es muy importante. Los chicos muchas veces se sienten que están fuera de todo. Como has dicho tú, les hemos dejado allí arrinconados muchas veces, y el sentirse pertenencia a la pertenencia. Eso lo hicieron muy bien en este país la gente nacionalista y de la izquierda Bechale. Eso lo hizo muy bien. ¿Qué hizo con la gente joven y la metió en esa vorágine de violencia? La pertenencia a través de una bandera. La bandera del País Vasco, ¿no? Y a través de allí... un comedero. Claro, efectivamente, porque quedaba en eso. Como tú decías, cuando llegas con 15 años, yo amo España, pero ¿qué es España? No lo sé, ¿sabes? Así de sencillo y de simple era, ¿no? Esa manipulación a esa parte de la juventud en el País Vasco de tienes que amar escolegía. ¿Y por qué? No lo sé, pero para que juguemos a la pelota y costemos todo, pues ya está.
No hacía falta mucho más. Y se metieron en eso, ¿no? ¿Y por qué? Se les prometía que iban a ser héroes, iban a trascender. Y eso nosotros, la juventud no lo tiene, porque España, ¿qué es? Les da igual. España, como ente, como no se ve como un proyecto entre todos, no se ve, eso ya no lo han quitado los políticos. Entonces todo eso, se necesitan generaciones para que eso... Pero bueno, yo creo que tenemos que tirar para adelante y cada uno desde donde esté, en su posición, en un instituto, en un colegio, en un trabajo, en un sindicato, en su casa, en su pueblo, ejemplo y ejemplo y ejemplo. Quedan dos intervenciones, Jaime y Jorge. Antes me ha pedido la palabra Fernando, que quería hacer un apunte. Dos apuntes rápidos. Dos apuntes. Hogar Social Madrid ya no es Hogar Social Madrid, es Hogar Social, porque han abierto delegación en Granada y entonces Madrid desaparece como Madrid y es Hogar Social. Con puntualización al Partido Nacional Socialista, no es ateo. El punto 24 del programa del Partido Nacional Socialista será de un cristianismo positivo. Hitler era católico y en su cartilla militar figura. León de Grel era católico a ultranza. Punto 24 del partido del programa. Bueno, León de Grel y Hitler no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, pero el partido no es ateo, porque de hecho la Villa de la Berma te pone 10 con nosotros. Dios, bueno, no vamos a entrar. Con referencia a lo tuyo, habría que hablar de qué juventud hablamos, porque hay un cambio generacional, hay un salto generacional de 15 o 20 años y juventud será, en todo caso, la islámica, la africana o la sudamericana, porque juventud blanca europea, por llamarla de algún modo, no hay. Hay un cambio generacional y lo que les viene será lo que dictaminen los otros, que estarán en edad de votar y nuestra juventud se la pasarán por lo que sea. Y no van a respetar esas minorías. Claro, porque es que estamos hablando de juventud no hay. Y los que hay no tienen valor de ningún tipo, ni quieren tenerlo, ni nadie se los inculca. Entonces, pero los islámicos, los otros sí, porque tienen unos imanes y tal, que les teledirigen desde pequeñito lo que tienen que hacer. Y el problema es que esos votarán en su día y legalmente cortarán la cabeza a todo el mundo. Pues España dejará de ser laica o atea o como se le quiera llamar y pasará a ser pues, islámica o lo que sea. Pero por la Constitución y por los votos. Y se acabó. No hay más. Gracias, Fernando. Jaime y Jorge, me vais a perder otra vez. Padre, quería comentarnos algo, ¿verdad? Simplemente, lamentablemente, tengo que viajar en poco tiempo y me tiene que llegar aquí mi amigo Jesús. Y no quiero andar a las corridas, entonces simplemente quería despedirme. No sin antes, pues yo iré por una razón, especialmente, habiendo sido invitado por Jesús y por Tomás. Apoyar y alentar y felicitar a Tomás y a estos jóvenes y a los que tienen espíritu joven y que pueden aportar su experiencia para que la juventud no sea un valor hueco, ¿no? Justamente. Entonces, primero eso. Y en segundo lugar, lo que yo había pensado, que en realidad, ¿qué puede decir un cura, no? Pero me lo dijo todo el Señor. Existir en el aspecto, no lo conozco, ¿no? Y otro punto y un pequeño paréntesis, admirado y sorprendido por la lucidez y de las intervenciones, aparte, comenzando por la de Tomás, que lamentablemente tenía misa y llegamos un poco tarde y el tránsito era... Entonces, aparte de eso, justamente insistir en lo que ha dicho el Señor, el aspecto trascendental, el aspecto trascendente del hombre, de la familia y de la sociedad, y justamente haciendo un paralelo con todo el diagnóstico que han hecho tan justo de la falta de valores, de esta degradación, de esta decadencia que va llevando a la nada, al colapso. La única solución puede venir justamente de lo que es esta esencia de la hispanidad, ¿no? que es el aspecto trascendente, pero basado en la religión católica, en nuestro Señor. Entonces, y especialmente en la realeza de nuestro Señor. ¿Qué puede decir un cura? Justamente, nosotros queremos que se cumpla el Evangelio, que el Evangelio se haga institución en la sociedad. Bueno, y para eso, bueno, que podría dar todo un sermón, pero no lo quiero hacer justamente en primer lugar, es que ya que no podemos, y no está en nuestro alcance, a lo mejor dar una solución a estos aspectos y a este tema social, algunos sí, y lo están haciendo, y los aliento a que lo sigan haciendo. Pero lo que sí podemos hacer todos es que nuestro Señor reine en cada uno de nosotros, como decía. Es decir, que nuestros principios vayan acompañados siempre con un anhelo de coherencia, de que las obras acompañen a nuestro pensamiento, que haya
que no seamos, que no seamos liberales de estos, que dicen y no hacen. Entonces, bueno, ese es el aliento y justamente estamos a disposición, como cura, como sacerdote, a disposición precisamente para dar una respuesta a este planteo, ¿no? A este aspecto trascendental que justamente solo se puede causar por nuestro Señor, ¿no? Y por la Iglesia Católica. Bien. Buenas noches, entonces. Padre, muchas gracias por su asistencia, por su presencia aquí con nosotros. Por supuesto que está invitado a venir la vez que quiera y a lo mejor a impartir alguna tertulia, alguna conferencia. A sus órdenes. Pero no política, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Si queréis, Jaime y Jorge, y ya terminamos, si os parece bien. Bueno, a ver. Sí, yo seré breve. Un poco retomando todo lo que se ha dicho y tal, claramente por un lado sí que tengo que admitir que no le voy a tiene razón en que bueno, siempre ha ido todo mal, ¿no? Digámoslo así, pero y dentro de 40 años dirán eso es lógico, ¿vale? Eso hasta cierto punto estoy de acuerdo. Quiero decir, la cosa está mal, pero puede estar peor. Entonces, indudablemente, el hombre tiene una naturaleza, tiene algo innato, algo que procede de la divinidad, digámoslo, ¿no? Que no es algo que hayamos elegido, es algo que somos, ya por el propio hecho de ser personas, ¿no? De ser hombres. Y igual que la cabra tira al monte, pues el hombre tira hacia su naturaleza, hacia Dios. Entonces, tú a un río le puedes cambiar el caudal, pero el día que haya una crecida muy grande, el río recupera su caudal. Y indudablemente, es lo que digo, estas ideologías de usar y tirar, de papel, esta libertad de videojuego, tiene fecha de caducidad, esto se agota, o sea, no da más de sí el hecho de, vamos a ver, por poner un ejemplo, las parejas homosexuales no pueden tener hijos por la imposibilidad biológica de tenerlos, o sea, aunque adopten, no pueden reproducir ese instinto en los demás. Lo pueden intentar, lo pueden perpetuar todo lo que puedan, pero eso al final es estéril, es banal, es algo totalmente que se agota, se consume. Y no le queda más remedio a estos movimientos postmodernistas de continuamente renovarse y buscar nuevos frentes. No le queda, han empezado, bueno, pues ahora los niños trans y demás con lo del autobús de Hazte pero es que están empezando... Ojo, que el autobús de Hazte ha encontrado una trans que les apoya. Claro, pero hoy la izquierda está ocupando, o sea, cuidado, cada día... que están dando la batalla, es pero que no es derecha, no es izquierda, es el postmodernismo, es el sistema, ¿no? Está buscando cada día nuevas cosas en las que meterse. Ahora hay una cosa que han creado que se llama el transedad, es decir, ya mi edad no la define mi biología, sino el sentimiento que tengo yo respecto de mí mismo. Puedo ser un... Todos son creaciones, o sea, la biología es una creación cultural, no la biología es la biología. Efectivamente. Pero es que es... No, la palabra es constructo. Todo es un constructo. Para ellos todo es un constructo cultural. Entonces, que yo sea un varón blanco de 40 años, pero me siento una niña asiática de 8, sería una niña asiática de 8 para esta gente. Entonces, claro, esto no tiene ningún tipo de lógica, es una mesa sin patas, se cae. Esto se va a agotar. Por eso hablo de que, evidentemente, van hacia un precipicio total, o sea, y va a ser muy brutal, porque es lo que digo, va a haber unas frustraciones y un malestar en una capa amplia de la población de gente que, claro, el día que te miras al espejo y ves que no eres una niña de 8 años, sino que eres un maromo de 70 y que te vas a morir, entonces tienes un constructo. Ese día todo esto va a chocar y va a implosionar y esa gente va a desaparecer, o sea, va a desaparecer por la propia biología, o sea, que Dios no juega a los dados ni permite, o sea, ni ha hecho las cosas mal, que, digámoslo así, o sea, cuanto más cerca estemos de esa naturaleza humana, ¿no?, más aguantaremos. Por eso el Islam viene como respuesta, porque esta gente tiene claras ciertas cosas, tienen 8 hijos por familia, no son subnormales.
y tienen claro que si hay que morir por Alá o por la patria o por unos valores, lo hacen. Y eso a la larga les va a hacer... principios férreos que les va a hacer ganar. Les va a hacer ganar. Eso a la larga hace que el Islam pueda por eso nos van a perpetuarse. Gracias, Jaime. Vamos a dar la palabra ya a Jorge. Bueno, yo, después de oír algunas intervenciones, bueno, todas las intervenciones, porque han sido todas muy interesantes y todas han aportado algo, creo que a lo que dije al principio habría que añadir unas cuantas conclusiones más bastante interesantes. La primera, yo creo que, y con eso enlazo casi con la última pregunta que tú hacías, creo que no hay nada irreversible salvo la muerte. Con lo cual, yo creo que hay motivos para la esperanza. Además, creo que a lo largo de la historia se dan mucho los efectos o los movimientos de péndulo. Es decir, cuando las cosas van muy mal, se tiende a equilibrar, a volver a otros principios. Se ha hablado del Islam. El Islam pasó por una crisis también tremenda entre el siglo pasado, mejor dicho, el anterior, el siglo XIX, el siglo XX, y está en una especie de renacimiento, precisamente porque había caído un cierto desarraigo de sí mismo, en cierta manera, y se revitalizó volviendo a sí mismo. Bueno, pues eso creo que está empezando a pasar ya en algunos países también occidentales, y que terminará también pasando aquí. Que es también lo que comentaba Carlos cuando hablaba de los movimientos separatistas vascos. Y es que la clave al final del resurgir está en volver al arraigo, que es lo que nos han quitado con este mundialismo. Nos han cortado todo lo que nos enlaza con nuestra sociedad, con nuestra historia, con nuestra familia, con nuestra esencia. Y al final te das cuenta que si quieres volver a reconstruir tu patria, tienes que volver a arraigarte, a echar raíces, a ver de dónde vienes, de dónde viene tu país y volver a edificarlo. Esto me lo enseñó también hace tiempo un camarada que se fue de viaje a Irlanda, y recuerdo que venía y decía, fíjate qué país tan fuerte, que ahí todo el mundo es católico, hasta el ateo. Decía, porque el nacionalista irlandés es católico, aunque solo sea porque Irlanda es católica, y aunque él no crea en Dios, o sea, da igual, sabe que lo tiene que defender, ¿no? Sabe que lo tiene que defender. Evidentemente es mejor creer en Dios que no creer, pero incluso aunque no creas, o sea, hay cosas que hay que defender. El valor espiritual es fundamental, no ya solo como personas, que también, sino como españoles. Es decir, porque es nuestra civilización, es eso. ¿Qué es eso? Y al final, si la queremos reconstruir, tiene que ser sobre las bases de lo que fue. Porque si no, nos inventamos las cosas. Y ya, por esto termino. Creo que los que estamos aquí y otros que no están aquí, pero que también somos los que somos conscientes de estas cosas, somos los que tenemos que tomar buena nota, porque nos guste o no nos guste, somos los que tenemos que levantar esa bandera que luego la juventud, cuando busque, va a hacer ¿dónde está? Y la tenemos que levantar nosotros. Es así. Muy bien, Jorge. Pues yo creo que podemos finalizar ya. Antes os quiero, no levantéis, os quiero comentar unas cosas. Por supuesto, gracias por estar aquí, gracias por ser tu primera vez y que hayas ido con nosotros. Dicho, darte mucho apoyo, porque estás pasando unos momentos muy difíciles, que sepas que nos tienes para lo que necesites, y lo sabes, y creo que... Y al resto, a todos, comentaros una serie de actividades que vamos a tener dentro de poco. Habrá una tertulia dentro de poco que vamos a hablar de vaginas, de penes, va a estar graciosa, de autobuses naranjas y tal. A finales de mes hay una presentación de un libro muy interesante sobre la División Azul en el Centro Social de los Ejércitos, Centro Cultural de los Ejércitos. Y luego, también dentro de poco, tendremos una comida de hermandad para el que quiera venir, y se presentará la memoria y actividades de todo el año 2016, de todo lo que hemos hecho hasta ahora, y también se presentará pues las próximas actividades un poco más novedosas, un poco más explosivas que vamos a tener durante este año. Y nada más, agradeceros de verdad muchísimo a los que venís más a menudo, a los que venís menos a menudo, muchísimo vuestra asistencia. Yo creo que aquí salen cosas positivas y esta es vuestra casa. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.